realidad es un tema que realizamos un conjunto con principalmente Carlos Olmos de Aguilera, que este trabajo fue un desarrollo que hicimos desde su tesis de pregrado de Ingeniería Civil en Informática acá en la Universidad del Biobío, que conocemos acá en la Universidad del Biobío, con Carlos. Posteriormente lo continuó su tesis de magíster y ha dado frutos en publicaciones en congresos y en revistas bien interesantes, ¿ya? Así que es una tesis el de Magíster en Ciencia de la Computación. Y bueno, Carlos actualmente es estudiante de doctorado en la Universidad de Texas, en Estados Unidos. Así que la verdad es que este trabajo fue bastante importante, ¿no es cierto?, en esa progresión que ha tenido Carlos. Y bueno, con Natalie Rizzo también, que es una colega que también trabaja en la Universidad de Texas, en el área de minería y también de aplicaciones de Machine Learning, ¿ya? Y bueno, yo, como le decía César, ¿no es cierto?, trabajo acá en la Universidad del Biobío, Departamento de Sistema de Información, en la Facultad de Ciencias Empresariales. Hay una facultad bien interesante porque mezclamos temas, el nombre dice Ciencias Empresariales, pero una facultad que tiene el área informática, computación, tenemos aquí el Magíster en Ciencia de la Computación, tenemos el área de gestión, ya tenemos de hecho un magíster en gestión de empresas y tenemos recientemente creado un doctorado en economía y gestión de la información, que mezcla esta área de economía, gestión y el área de análisis de datos. ¿Ya? Así que por eso que tenemos esta mezcla de trabajos nosotros que son del área computacional, pero bastante aplicados. ¿Ya? De hecho, también soy parte del grupo de investigación de Machine Learning y visión computacional acá en la universidad. Estamos con varios colegas y bueno, trato de ser, en realidad, mi área me gusta mucho Machine Learning y tratar de ayudar a resolver problemas, ¿ya?, con esto, así que colaboro también con varios otros grupos de investigación acá en la universidad, ¿ya? Bien. Bueno, respecto al tema, ¿no es cierto?, entonces, en concreto, la motivación tiene que ver un poquito con el contexto de nuestro país, que es un país que sabemos que es eminentemente minero. De hecho, las cifras así lo corroboran. El año pasado, ¿no es cierto?, más del 13% de nuestro Producto Interno Bruto fue derivado directamente de la actividad minera. Y de hecho, si consideramos, ¿no es cierto?, el efecto del escalamiento productivo, ¿no es cierto?, todo lo que se desarrolla alrededor de la minería, podemos llegar fácilmente al 25% del Producto Interno. Si bien esto va variando año a año, debido a, ¿no es cierto?, por ejemplo, a fluctuaciones en el precio del cobre, el precio del dólar, etcétera, si miramos el promedio de los últimos 10 años, esta área, ¿no es cierto?, ha aportado de manera directa, ¿no es cierto?, por sobre el 10% del PIB nacional, que es alrededor, ¿no es cierto?, un poco más de casi 2.900 millones de dólares al año, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, es algo que es muy relevante para nuestro país. Bien, bueno, y entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, este trabajo surge de una colaboración que realizamos con una empresa del área justamente de la minería y la prospección minera, donde nos invitaron a incorporar, ¿no es cierto?, inteligencia, incorporar herramientas de aprendizaje automático para poder mejorar ciertos aspectos, ciertas áreas de proceso, ¿no es cierto?, en el área de minería. Y para eso, bueno, tuvimos que partir por entender, ¿no es cierto?, cómo funciona una mina, cómo es el ciclo de vida de una mina, donde, ¿no es cierto?, parte con una etapa de prospección y exploración, ¿no es cierto?, donde lo que hacemos es la búsqueda, ¿no es cierto?, de reservas de minerales a través de un muestreo y un análisis de muestras de roca, ¿ya? Para eso, bueno, hay distintas fuentes, hay de hecho lo que se llama el mapa geológico de Chile, ¿no es cierto?, que ya tiene identificadas, ¿no es cierto?, áreas geológicas importantes, y a partir de eso, entonces, luego se hace, ¿no es cierto?, esta prospección, exploración, donde con, por ejemplo, esta máquina que aparece acá, ¿no es cierto?, en la imagen a la derecha, ¿no es cierto?, se hacen sondajes, ¿no es cierto?, se hace una especie de, ¿no es cierto?, agujero, ¿no es cierto?, en la Tierra, y se extraen estas muestras que aparecen acá, que nos permiten, ¿no es cierto?, determinar cuál es la composición de la roca, a través, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace es una serie de muestras que se toman a través, ¿no es cierto?, del terreno, para poder entonces hacer una estimación de cómo está conformado. Entonces, bueno, en el fondo, ¿no es cierto?, lo que hacemos es, para un terreno que tenemos, ¿no es cierto?, analizarlo, extraer estas muestras, y se genera lo que se llama un modelo de bloques, ¿ya? Donde, ¿no es cierto?, este modelo lo que hace, ¿no es cierto?, es establecer determinadas porciones de este terreno, ¿no es cierto?, para determinar ciertos atributos que tienen. En particular, ¿no es cierto?, lo que se hace con este muestreo, ¿no es cierto?, en el fondo, un muestreo, este sondaje, ¿no es cierto?, nos permite traer información y se hace una extrapolación, ¿ya?, a través de técnicas bien conocidas en el área de geoestadística, ¿ya? Donde se determinan entonces, ¿no es cierto?, atributos de la roca, variables geológicas, ¿no es cierto?, de la construcción de la geología de la roca, por ejemplo, la litología, la alteración, etcétera, y también, ¿no es cierto?, dentro de toda esta información que se procesa,
se construyen variables para planificar cómo se quiere desarrollar, ¿no es cierto?, la operación minera. Y a esto es lo que se le llama el Long Time Planning Model, ¿no es cierto?, un modelo de planificación minera de largo plazo, ¿ya? Entonces, bueno, lo que tenemos, ¿no es cierto?, a partir de estas muestras puntuales, como decía, ahí está la información, ¿no es cierto?, de lo que se extrae de los sondajes, ¿no es cierto?, se mide la composición de la roca, se extrae esta información, ¿no es cierto?, y a través de estos métodos geoestadísticos, Kriging, ¿no es cierto?, y variantes de Kriging para los que ya conocidos del área, ¿no es cierto?, se hace esta extrapolación y se genera este modelo, el LTMP, lo vamos a abreviar, ¿ya?, donde, ¿no es cierto?, está esta extrapolación para toda el área que estamos en estudio, ¿ya? Y este modelo es súper relevante porque este es el modelo que se utiliza para, ¿no es cierto?, es parte del informe de factibilidad para determinar, ¿no es cierto?, si vamos a continuar, ¿no es cierto?, a realizar una faena minera, ¿ya? Entonces ya con este, ¿no es cierto?, este modelo de largo plazo, si vemos que es factible, ¿no es cierto?, que hay una buena concentración de mineral, se pasa a la etapa de desarrollo, donde se planifica, se construye, ¿no es cierto?, la operación minera, ¿ya? Posteriormente pasamos a la etapa de extracción, donde ya efectivamente, ¿no es cierto?, se extrae mineral para poder explotar adecuadamente el yacimiento, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto?, la etapa en que ya, ¿no es cierto?, masivamente se rompe, ¿no es cierto?, y se extrae el mineral, ¿ya? Y aquí ocurre algo bien interesante, que es que a partir de, ¿no es cierto?, esta etapa de operación se construye otro modelo, ¿ya? Donde, voy a mostrar acá un poquito la imagen, nosotros tenemos otras máquinas ya, nosotros acá que van haciendo también nuevamente sondajes, pero de manera mucho más masiva. Se fijan, ¿no es cierto?, tenemos ya en el terreno que se quiere explotar, ¿no es cierto?, se van tomando sondajes para poder determinar, ¿no es cierto?, un modelo ya mucho más preciso para ir haciendo la planificación de corto plazo de la operación de la mina, para ir viendo cómo se va a ir, ¿no es cierto?, extrayendo ya en una porción bien determinada del terreno, cómo se va extrayendo el mineral, ¿ya? Y entonces, bueno, así se construye este modelo, ¿no es cierto?, de planificación de la mina de corto plazo, el SMTP, ¿ya?, donde a partir de ya ahora muestras masivas, a diferencia del modelo anterior que se construye a partir de muestras, ¿no es cierto?, puntuales, tenemos muestras masivas, y nuevamente con métodos geoestadísticos, ¿no es cierto?, generamos este modelo, pero ¿no es cierto?, que ya es mucho más preciso porque se construye con una mucho mayor cantidad de muestras para un terreno mucho más acotado, ¿ya? Y bueno, después, ¿no es cierto?, esto, como les decía, con este modelo a corto plazo se va controlando cómo se va haciendo la extracción, ¿no es cierto?, hasta que llega un punto, ¿no es cierto?, que ya no se puede explotar más la operación y pasamos, ¿no es cierto?, a la etapa de entonces cierre, donde, ¿no es cierto?, se busca ya dejar con el menor impacto posible la faena donde está emplazada la operación minera, ¿ya? Entonces, bueno, en síntesis de lo que le he comentado hasta acá, ¿no es cierto?, tenemos un modelo de largo plazo, el LTMP, ya que se construye a partir de muestras puntuales, donde hay una alta incertidumbre en, ¿no es cierto?, la estimación que se realiza, porque, ¿no es cierto?, se basa en muy poquitos datos, pero sí tiene, ¿no es cierto?, la gracia de que se cubre todo el volumen en estudio, ¿ya? Y, como les decía, es parte del estudio de factibilidad para determinar si conviene allí emplazar, ¿no es cierto?, una operación minera o no. Luego, cuando estamos en operación, nosotros tenemos este modelo de corto plazo que se construye a partir de muestras masivas, ¿no es cierto?, cuando ya se va extrayendo el mineral, tenemos muy poquita incertidumbre, y de hecho, para efectos prácticos, consideramos que lo que nos dice este modelo, ¿no es cierto?, es como ya la composición real de todo el yacimiento, ¿no es cierto?, que estamos analizando. Esto se va construyendo a poco, cubre una porción limitada, ¿ya? Y bueno, como decía, es empleado para tomar decisiones de corto plazo, ¿ya? Entonces, bueno, lo que nos plantearon desde la empresa, ¿no es cierto?, es que ocurre muchas veces, ¿no es cierto?, que puede ocurrir una diferencia que puede ser más o menos importante entre la estimación del modelo de largo plazo, ¿ya?, que es con el cual, ¿no es cierto?, se analiza si es factible construir la mina, a lo que ya vemos cuando estamos en explotación, en el modelo de corto plazo. Y de esa manera uno podría, a partir de ese error, determinar la calidad de la estimación que se genera con este modelo de largo plazo y que es de mucho interés, ¿no es cierto?, para la industria porque puede tener gran impacto cuando ya la mina está en operación. Recuerden que es la decisión de construir, ¿no es cierto?, desarrollar o no una operación, se toma con el modelo de largo plazo, ¿ya? En particular, nosotros aquí nos vamos a enfocar, ¿no es cierto?, en un yacimiento de cobre, ¿ya?, porque esos son los datos que pudimos, con los que trabajamos, ¿no es cierto?, por lo tanto, vamos a analizar la calidad, ¿no es cierto?, de estimación de cobre de estos modelos de largo plazo, ¿ya? Y fíjense acá, esto es bien, bien interesante, ¿eh? Porque uno podría decir que estos modelos, como son de largo plazo, una alta incertidumbre, uno podría ser tolerante al error, ¿eh? De hecho, la literatura se ha analizado que un 10% de error en estos modelos de largo plazo es aceptable, pero sin embargo en la práctica ocurren errores que van hasta el 80%, lo cual tiene un impacto muy fuerte.
De hecho, si uno va, ¿no es cierto?, al análisis más económico de las operaciones, ¿no es cierto?, los costos de producción son al menos entre el 50 y el 70%, ¿no es cierto?, del valor total de ingresos que recibe, ¿no es cierto?, en este caso la operación. Y por lo tanto, si tenemos un error en la estimación de concentración de minerales, por ejemplo, una disminución del 10% de la concentración en lo que medimos realmente con respecto a la estimación que se hizo inicialmente, podemos tener una disminución de un 20 a un 40% del excedente de producción. ¿Ya? Por lo tanto, ahí las ganancias, ¿no es cierto?, que se obtienen se disminuyen notablemente. Y por lo tanto, insisto, el impacto de esto es muy importante. Entonces, bueno, ¿cuál es la propuesta acá, ¿no es cierto? Es a partir de esta información de largo plazo, que es información que normalmente se cuenta, ¿no es cierto?, antes de comenzar la operación de la mina, ¿no es cierto?, poder utilizarla para construir modelos de Machine Learning. Ahora, no sé si aquí ya están más o menos familiarizados con estos modelos, ¿no es cierto? Estos modelos, para poder construirlos, ¿no es cierto?, además de contar con información general de una situación, lo que llamamos los atributos, ¿no es cierto?, también estamos conocer, ¿no es cierto?, lo que se denomina normalmente el dato etiquetado, la etiqueta del dato, es decir, conocer el valor real de lo que queremos que a largo plazo el modelo estime, ¿ya? Que en este caso es la concentración de cobre en el modelo a corto plazo, ¿ya? Entonces, por eso a veces cuesta construir estos modelos, ¿no es cierto?, porque no contamos con toda esta información. Aquí tuvimos la suerte que con este apoyo de esta empresa, ¿no es cierto?, nos facilitó información de ambos modelos, el modelo de largo plazo y este modelo de corto plazo, que nos permitía decir, ¿no es cierto?, este es el valor real al que deberíamos, ¿no es cierto?, lograr considerar una buena estimación, ¿ya? Entonces, en términos ya, ¿no es cierto?, netamente de lo que es Machine Learning, los modelos, la información de entrada a nuestros modelos, ¿no es cierto?, va a ser esta información del modelo de largo plazo, y la etiqueta, el valor que queremos estimar, que queremos que nuestro modelo sea capaz de predecir, van a ser estos modelos, ¿no es cierto?, esta información del modelo de corto plazo, ¿ya? Una vez que, ¿no es cierto?, logramos entrenar un modelo de esta forma, tenemos algo bien interesante, que es que, ¿no es cierto?, luego con información de modelos de largo plazo, ¿no es cierto?, que tenga características similares, podemos hacer una estimación, ¿no es cierto?, a través de lo que genera este modelo, de cómo debería ser, ¿no es cierto?, la concentración real de cobre, lo que nos da normalmente un modelo de corto plazo, ¿ya? Que es lo que le vamos a hablar nuestro modelo de Machine Learning, ¿ya? Entonces, no sé si queda claro el esquema, ¿no es cierto?, lo que queremos hacer es hacer este contraste luego, ¿no es cierto?, entre la información que tenemos, ¿no es cierto?, entre este valor real que ya conocemos, ¿no es cierto?, que se ha medido en la operación minera con respecto a la estimación que realiza nuestro modelo de Machine Learning. Con eso podemos tener una estimación, una calidad de la estimación, ¿no es cierto?, que realiza nuestro modelo de Machine Learning a través de métricas tradicionales. Aquí, estas métricas, no sé si también están familiarizados con el área, como el error medio absoluto, que es simplemente contrastar, ¿no es cierto?, los resultados que nos da de estimación nuestro modelo con respecto a los resultados reales, y ver la diferencia en valor absoluto, o bien, ¿no es cierto?, el error cuadrático, que, ¿no es cierto?, elevando esto al cuadrado, o también el índice R2, ¿ya? Y esto, bueno, lo podríamos luego contrastar, ¿no es cierto?, dado que tenemos los datos, con efectivamente la calidad de estimación que realiza un modelo de largo plazo tradicional a través de los métodos geoestadísticos, ¿ya? Entonces, eso es lo que queremos ver, ¿no es cierto? Esta validación de desempeño es ver si es que a través de estos modelos Machine Learning podemos generar estimaciones de calidad que sean mejores que, ¿no es cierto?, la calidad que nos generan estos modelos tradicionales del área estadística, ¿ya? A ver qué cambios pueden haber en esta estimación, ¿ya? Entonces, bueno, como les decía, para lograr esto, tuvimos la suerte de contar con una gran base de datos. Tuvimos casi un conjunto de 50 millones de instancias que correspondían, ¿no es cierto?, a valores de estos modelos de bloque que se basan en el modelo a largo plazo. 50 valores, ¿no es cierto?, de cómo están, ¿no es cierto?, las variables respecto a los valores de la roca, de geología, para poder analizar, ¿ya? Esto correspondiente a un volumen de alrededor de 6.000 metros cúbicos de terreno, ¿ya?, correspondiente a 25 variables. ¿Ya? Aquí no voy a entrar en detalle en muchas de las variables, pero simplemente comentar que incluía, ¿no es cierto?, esta información, coordenadas espaciales, ¿no es cierto?, de dónde estaba ubicada, ¿no es cierto?, esa estimación, características geológicas del terreno, características de la roca propiamente tal, variables relacionadas con la calidad de estimación que genera estos propios modelos que nos entregaron, y variables de organización de la extracción, porque como es este modelo de estimación de largo plazo, ¿no es cierto?, lo que busca es poder también generar un estudio de factibilidad respecto a la operación minera. Fue una gran cantidad de variables y que pasamos por un proceso, ¿no es cierto?, que también que es lo que normalmente consume más tiempo, que es el preprocesamiento. Y bueno, hoy en día que se habla mucho de ciencia de datos, ¿no es cierto?, data science, se sabe que
cuando queremos, ¿no es cierto?, analizar datos, lo primero es tener datos de buena calidad, ¿ya? Hay una primera etapa que es entender el problema, que es de lo que hemos comentado anteriormente, ¿no es cierto? Ya tenemos menos claridad respecto de cómo opera la mina, ¿no es cierto?, qué significan estos datos que nos están entregando, pero luego esos datos pueden decir que son unos datos de alguna manera en bruto, y que tenemos que trabajar adecuadamente para que los modelos puedan aprovecharlos adecuadamente. Entonces tuvimos que hacer un trabajo importante de tratamiento de valores ausentes. Dado que teníamos que cuadrar el modelo de largo plazo con el modelo de corto plazo, porque finalmente lo que queríamos nosotros era, nuestro modelo de corto plazo es lo que nos va a permitir entrenar nuestro modelo. Tuvimos que analizar nosotros cuáles son las variables que efectivamente teníamos disponibilidad de datos, cuáles no, y tuvimos que eliminar una gran cantidad de datos que no tenían sus correspondientes valores tanto en el modelo de largo plazo como de corto plazo, ¿ya? Luego también habían ciertas variables que había que tratar de manera cuidadosa, porque habían algunas variables que nosotros ya tenían que ver con datos, por ejemplo, de la planificación de la extracción, esos tipos de datos no los teníamos, no los deberíamos incorporar, y otros de similar naturaleza, ¿ya? Habían varias variables categóricas, esto significa, ¿no es cierto?, variables que normalmente aquí tenemos variables que son de valores numéricos, un valor no sé, concreto numérico, o variables que corresponden a ciertas categorías. En este caso habían varias variables categóricas que había que ver de cuál es la mejor manera de tratarlas para poder procesar adecuadamente los datos, y bueno, también un trabajo de normalización, de poder llevar los valores de estas distintas variables a escalas que pudiesen ser, ¿no es cierto?, en rangos similares, para que nuevamente los modelos que se están empleando, ¿no es cierto?, puedan aprovecharlas adecuadamente, ¿ya? En síntesis, ¿ya?, de nuestro conjunto inicial, de más de 49 millones de instancias, después de hacer todas estas depuraciones, ¿no es cierto?, selecciones, quedamos con un conjunto de algo más de 732.000 instancias. Entonces fue un proceso, se imaginarán, bastante intenso para, ¿no es cierto?, poder limpiar todo esto. Y que bien, si bien, ¿no es cierto?, se redujo de manera importante el conjunto inicial, aún es un conjunto muy importante, más de 700.000 instancias, ¿ya? Por lo tanto nos permite hacer trabajos bien interesantes. Y bueno, esto es más o menos un resumen esquemático, ¿no es cierto?, de cómo quedaron los datos. Tenemos estas 732.000 instancias, donde tenemos la etiqueta, el valor de concentración de cobre, esa es la etiqueta que estamos utilizando de modelo de corto plazo, y 43 variables o atributos, ¿no es cierto?, que son los que van a alimentar nuestros modelos de estimación de Machine Learning, donde 3 de ellas corresponden a las coordenadas, los ejes X, Y, Z, y las otras variables, ¿no es cierto?, corresponden, como decía, características de la roca, características geológicas, etc. ¿Ya? Aquí simplemente parte del análisis que hicimos, ¿no es cierto?, el histograma, ¿no es cierto?, de esta variable de concentración de cobre, donde podemos ver que hay una gran concentración, ¿no es cierto?, de nodos, que son, ¿no es cierto?, estas porciones de tierra, donde es muy baja la concentración de cobre, pero hay, ¿no es cierto?, otras en donde empieza a aumentar esta concentración, y eso finalmente es lo que interesa, ¿no es cierto?, para el tema de exploración minera, poder determinar, ¿no es cierto?, estas porciones de terreno donde hay mayores concentraciones de cobre, ¿ya? Bueno, como les decía, este fue un trabajo que fue más o menos a largo plazo. Hubo un primer intento, que así le denominamos, ¿no es cierto?, elaborado con modelos tradicionales de Machine Learning. Usamos Super Vector Machine, Random Forest, Perceptron Multicapa, que son modelos más o menos tradicionales, y eso correspondió a la tesis de pregrado que les comentaba de Carlos, ¿ya? Entonces, que en realidad ese trabajo esencialmente fue poder sentarse a entender los datos. Realmente eso es importante recalcarlo cuando uno quiere hacer este tipo de trabajo aplicado. Hay que realmente dedicarle ese tiempo para poder comprender bien los datos, y luego hicimos esta prueba nosotros con estos modelos. Y para el poquito tiempo, porque realmente el tiempo que se empleó para construir los modelos fue un tiempo más o menos acotado. La mayor parte del tiempo, como decía, fue de entender los datos. Conseguimos obtener una calidad de estimación similar a la que nos generaban los datos, los modelos, perdón, geoestadísticos, ¿ya? Lo cual para nosotros fue un resultado bastante promisorio, porque sin haber hecho, sin usar los modelos más, nosotros más actuales, por ejemplo, Deep Learning, ¿ya? Y sin tampoco hacer un trabajo importante de ajuste de estos modelos, logramos un resultado, como les decía, podríamos decir del estado del arte, equivalente a lo que generan los modelos geoestadísticos que usan las empresas del área, ¿ya? Entonces dijimos, esto merece la pena poder dedicarle más tiempo, y fue entonces, ¿no es cierto?, que desarrollamos una tesis de nivel de magíster, ¿ya?, de maestría, donde probamos directamente ya modelos de Deep Learning. En concreto probamos 3 modelos, ¿ya?
probamos con una red neuronal fully connected, completamente conectada, que es un modelo de red neuronal más o menos tradicional. Probamos también un modelo de red neuronal recurrente, que es una long short-term memory, ¿ya? Y probamos con otra familia de redes neuronales también, que son las redes neuronales convolucionales, en particular con una variante que es una red convolucional de una dimensión. Aquí voy a mencionar brevemente, sé que la idea es no ocupar mucho tiempo, para los que, no sé, me imagino que la mayoría de la audiencia está familiarizada, pero solo para comentarlo, ¿no es cierto? Tenemos, perdón, aquí, acá, esto. Tenemos, ¿no es cierto?, esta red neuronal, se construye a partir de la noción de neurona, que en la literatura, ¿no es cierto?, una noción de neurona se le llama perceptrón, ¿ya?, que es simplemente un modelo matemático de cómo se entendía hace un tiempo, ¿no es cierto?, cómo funciona una neurona biológica, ¿ya?, donde se asume, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, esta tiene una serie de dendritas, ¿no es cierto?, y que reciben, ¿no es cierto?, señales de entrada que corresponden a impulsos físico, químico, eléctrico, ¿ya? Y bueno, esto puede recibir información, ¿no es cierto?, estas señales de varias otras neuronas, esto puede, ¿no es cierto?, activar la neurona, ¿ya? Generar una suerte de excitación, y si la excitación es suficiente, ¿no es cierto?, genera, ¿no es cierto?, una señal de salida que conecta con otras neuronas, ¿ya? De esa manera, ¿no es cierto?, se va conectando una neurona con otra y va generando, ¿no es cierto?, un comportamiento, ¿ya? Podríamos denominar. En caso concreto acá, ¿no es cierto?, lo que va a ser, ¿no es cierto?, una neurona en términos matemáticos, esta es su representación, ¿no es cierto?, representamos aquí la señal de entrada, tenemos estos vectores, ¿no es cierto?, estos valores de un vector X, ¿no es cierto?, tenemos distintos valores de entrada que pueden corresponder a distintos valores de distintas variables, ¿ya? Y estos valores, ¿no es cierto?, se multiplican por lo que se denomina peso sináptico, o simplemente peso, ¿no es cierto?, una multiplicación que equivale, ¿no es cierto?, a decir, a esta señal de entrada se le da más o menos importancia, ¿ya? Esto después se suma, esto es una suerte de suma ponderada, y finalmente pasa por una función de activación, ¿no es cierto?, que lo que hace es determinar si, de acuerdo a estos valores de entrada que recibe, genera una salida y qué tipo de salida genera, que puede ser de algo básico, ¿no es cierto?, como por ejemplo, si es que esta señal, ¿no es cierto?, de suma, ¿no es cierto?, de pesos ponderados es superior a un cierto umbral, genera una determinada salida, y si no, no genera esa salida. Y eso se representa matemáticamente, ¿no es cierto?, de manera muy sencilla. Es una simple multiplicación de vectores, ¿no es cierto?, de vector de entrada por un vector de peso, y que luego, ¿no es cierto?, se pasa estos resultados a esta función de activación, donde vamos a tener un valor de salida si es que se supera un umbral, y otro valor, ¿no es cierto?, si es que no supera este umbral, ¿ya? Esta señal de, esta información, entonces, ¿no es cierto?, cuando vamos a construir una red neuronal más grande, ¿no es cierto?, podemos ir agrupando un conjunto de neuronas, ¿ya? Aquí tenemos ya una red neuronal, que es este conjunto de neuronas perceptuales, ¿no es cierto?, donde podemos identificar capas. Tenemos una primera capa que se denomina de entrada, donde está la señal de entrada, una serie de capas que se denominan ocultas, que es donde están realmente estos perceptrones, que lo que, ¿no es cierto?, la primera capa reciben la información de entrada, hacen esta multiplicación, y de acuerdo, ¿no es cierto?, lo que hemos comentado, se genera una señal de salida que pasa a las neuronas de la siguiente capa, ¿ya? Entonces se van agrupando por capa, y esta señal, ¿no es cierto?, tiene en esta red, ¿no es cierto?, que se llama Fully Connect, que es la que les comentaba, ¿no es cierto?, pasa desde una neurona en una capa a todas las capas de la neurona siguiente. Entonces se llama completamente conectada, y se llama también feed forward, ¿no es cierto?, en el caso que la señal siempre va hacia adelante, es decir, desde el vector de entrada, ¿no es cierto?, va pasando por estas capas sucesivamente, hasta llegar a la capa de salida, ya que es la que nos genera la respuesta que nosotros esperamos, que debería ser equivalente a la etiqueta que comentábamos antes. De hecho, todo este modelo, ¿no es cierto?, se puede representar por esta ecuación, ¿no es cierto?, tenemos aquí el vector o matriz de pesos de todas, ¿no es cierto?, de cada una de estas neuronas en cada capa, ¿no es cierto?, por, ¿no es cierto?, los valores de entrada, en este caso está por capa, ¿no es cierto?, el vector de pesos de una capa, por la señal de entrada de la capa anterior, más, ¿no es cierto?, un sesgo que se denomina que tiene que ver con este umbral de paso, ¿ya? ¿Por qué les comento esto? Porque estos son distintos parámetros que probamos, ¿no es cierto?, que queríamos evaluar cuál es el impacto que tenían estos distintos parámetros en poder hacer esta estimación, ¿ya? Entonces probamos con distintos números de neuronas, distintos números de capas, también probamos, ¿no es cierto?, lo que se denomina el dropout, que es un elemento adicional que se utiliza para evitar lo que se conoce como sobreajuste, ¿ya? Estas redes neuronales, ¿no es cierto?, como tienen
muchos elementos, podría ocurrir que de alguna manera algunas de estas neuronas memoricen los datos, que se ajusten demasiado, ¿no es cierto?, a los datos que están recibiendo de entrada. Para evitar este efecto es que se realiza, ¿no es cierto?, este dropout, que lo que hace en términos muy sencillos es una suerte de apagar ciertas neuronas, para que, ¿no es cierto?, en algunas etapas de procesamiento, para evitar que eso ocurra esta memorización. Entonces, sintetizando mucho, ¿no es cierto?, lo que hacemos, ¿no es cierto?, este vector de tamaño 43 que comentábamos antes de entrada, pasa por sucesivas capas, ¿no es cierto?, estas capas densas que van conectadas intercaladas con capas de dropout. Y también probamos, ¿no es cierto?, con cuántas capas de dropout y los parámetros de dropout que íbamos a utilizar para ver cuál es el impacto que tiene en la estimación que podíamos realizar. También probamos otros elementos como las funciones de activación, ¿no es cierto? Yo les comentaba, ¿no es cierto?, esta función que determina, dependiendo de la entrada, cuál es la salida que se genera, ¿ya? Existen distintas funciones de activación, ya aquí aparecen algunas en la imagen, que simplemente, no sé cómo dice acá, dependiendo del valor de entrada, es el valor de salida que genera, y que tienen distintos efectos en la estimación. Por tiempo no entrar en detalle, simplemente decir que probamos también con distintas de estas funciones de activación, ¿ya? Bueno, eso respecto al modelo de red neuronal tradicional, y probamos con otros modelos como por ejemplo una red neuronal recurrente, ¿ya? Este es un tipo de red que se usa mucho en procesamiento de texto, porque tiene la capacidad de poder de alguna manera, ¿no es cierto?, manejar secuencias de datos, ¿ya? Entonces, bueno, aquí está esquemáticamente, por tiempo no voy a entrar en detalles, pero me parece que, ¿no es cierto?, se fijan, aquí uno puede recibir un dato, ¿no es cierto?, y en una etapa siguiente recibe, ¿no es cierto?, procesa otro dato, pero de alguna manera toma en cuenta la información que se procesó en el paso anterior. De esa manera, ¿no es cierto?, nos permite procesar una secuencia de datos. Esto está reflejado acá en esta ecuación, donde se fijan, ¿no es cierto?, antes teníamos una multiplicación de un vector de pesos por un vector de entrada, ahora este vector de entrada corresponde al vector de entrada tradicional, más, ¿no es cierto?, un vector que representa la información de la iteración anterior, ¿ya? Entonces, bueno, se genera, ¿no es cierto?, un modelo que tiene distintas, ¿no es cierto?, componentes recurrentes, y sí, bueno, estos modelos tienen una característica que se produce un problema que se llama el problema del gradiente que se desvanece, ¿ya? Tiene que ver con el procesamiento que se hace para poder construir la red neuronal, ¿ya? Y bueno, hay una mejora que se aplicó sobre este tipo de redes neuronales, que son las redes long shortened memory, que lo que hacen es construir una estructura más compleja de procesamiento, ¿ya?, que permite, ¿no es cierto?, hacer un entrenamiento de estos modelos más eficientes, ¿ya? Entonces, bueno, en este caso, lo que hicimos acá, ¿no es cierto?, fue nuestro vector de entrada, ¿no es cierto?, pasarlo por sucesivas capas LSTM hasta capas densas. Entonces aquí lo que jugamos fue, ¿no es cierto?, la cantidad de capas LSTM y algunos parámetros de este modelo, ¿ya? Y finalmente también probamos con un modelo basado en redes neuronales convolucionales, ¿ya? Si bien las redes, por ejemplo, decía, las redes recurrentes se han aplicado mayormente en texto, en el caso de las redes convolucionales se han aplicado mayormente para el procesamiento de imágenes, ¿ya? Porque estas redes convolucionales lo que hacen, ¿no es cierto?, en forma más tradicional de uso, a partir de una imagen, ¿no es cierto?, se define una suerte de kernel o plantilla que vamos aplicando sobre los datos y que va extrayendo información, ¿no es cierto?, de cada porción de la imagen, en una salida, ¿no es cierto?, que genera, ¿no es cierto?, una presentación más sucinta, más condensada de la imagen, y que nos permite extraer características importantes, ¿ya? Entonces, este es un modelo, sin entrar en mayores detalles, que está pensado para una configuración en 2 dimensiones, pero se ha considerado para este trabajo una variante que considera, ¿no es cierto?, una dimensión. Es decir, en lugar, ¿no es cierto?, voy a reducir un poquito acá, una imagen, ¿no es cierto?, que en 2 dimensiones, donde vamos, ¿no es cierto?, aquí cada uno está representado un área de la imagen, ¿no es cierto?, podemos ir avanzando en porciones de cuadros, por ejemplo, aquí avanzamos a la derecha, en cuadros de 3×3, y luego avanzamos, ¿no es cierto?, hacia abajo en cuadros de 3×3, en este caso simplemente vamos avanzando, ¿no es cierto?, podemos decir, hacia el lado, recogiendo información, ¿no es cierto?, de secuencias para poder generar, ¿no es cierto?, la etiqueta de salida que queramos. En este caso, entonces, ¿no es cierto?, ocupamos distintos números de capas convolucionales de una dimensión, con distintos parámetros para ver, ¿no es cierto?, cuál es el impacto también de usar distintas configuraciones de este tipo de red. Ahora, aquí, de nuevo, la importancia de los datos. Aquí hay un punto bien interesante, y que es que para estas redes recurrentes y para estas redes, ¿no es cierto?, de convolucionales de una dimensión, se requiere trabajar con datos en secuencia, ¿ya? Y nosotros la información que tenemos, ¿no es cierto?, es de nodos que no están en secuencia, sino que son datos puntuales. Entonces, bueno, aquí esta fue una idea bien interesante que trabajamos, que fue considerar, ¿no es cierto?, una suerte de circunferencia, ¿no es cierto?, área alrededor de un punto central,
y considerar entonces todos los puntos que están, ¿no es cierto?, alrededor de un punto central como una secuencia de datos, ¿ya? Entonces, lo que hicimos fue una configuración de esta forma, ¿no es cierto?, donde consideramos finalmente una secuencia de 18 puntos, que son, ¿no es cierto?, aquí aparecen numerados, ¿no es cierto?, esta secuencia de puntos, ¿no es cierto?, y que para definir cuáles puntos quedaban, ¿no es cierto?, dentro de esta secuencia, usamos la distancia euclidiana desde un punto central, ¿ya? Al hacer esto, ocurre que hay ciertos datos que quedan en los márgenes, ¿ya? Que ya no podemos ocupar porque van a quedar sin elementos que estén para el punto central, sin elementos que estén previos, ¿no es cierto?, a ese punto central, o sin elementos que estén después, y por lo tanto, para trabajar con este modelo, en vez de trabajar ya con 700.000 puntos de datos, nos quedaron 545.000 puntos de datos, ¿ya? Bueno, aquí está entonces más o menos un resumen esquemático de cómo quedan los datos en esta configuración, ¿ya? Donde, si pueden ver, ¿no es cierto?, aquí tenemos, ¿no es cierto?, este conjunto de instancias, ¿no es cierto?, donde tenemos para cada instancia la etiqueta, y si se fijan tenemos estos bloques que denominamos B0, B1, B2, donde cada uno de estos bloques de datos corresponde, ¿no es cierto?, a los datos de una variable en uno de estos puntos, ¿ya? Entonces, habla de 18 puntos porque hay un punto central, que es el punto que denominamos B9, ¿no es cierto?, y quedan 18 puntos que corresponden a 9 puntos antes y 9 puntos después en esta secuencia, ¿ya? No sé si esto es más o menos claro, pero igual podemos resolver dudas que puedan quedar respecto a esta configuración que realizamos, que fueron los aportes bien interesantes de este trabajo, de cómo poder adaptar estos datos, ¿no es cierto?, para que puedan ser utilizados de manera eficiente por estos modelos, ¿no es cierto?, de redes neuronales más complejas, ¿no? Bien, bueno, luego la metodología para poder, ¿no es cierto?, experimentar con todos estos modelos, ¿no es cierto?, y poder obtener datos resultados que fuesen fidedignos, ¿no es cierto?, fue, bueno, algo que es tradicional en ¿no es cierto?, separar nuestros datos en dos subconjuntos, un conjunto de pruebas que usamos solo al final para validar, ¿no es cierto?, si nuestras estimaciones son correctas, son adecuadas, y otro subconjunto que van a ser los datos que efectivamente vamos a usar para entrenar nuestros modelos, donde usamos un esquema denominado, ¿no es cierto?, validación cruzada, de N o K-fold, ¿no es cierto?, donde subdividimos los datos de nuevo en pequeños subconjuntos para poder, ¿no es cierto?, generar entrenamiento sucesivo, ¿ya? Con esto hicimos una optimización de estos hiperparámetros, de estos, ¿no es cierto?, parámetros que maneja cada uno de estos modelos para poder obtener la mejor configuración posible, y con estos mejores hiperparámetros, ¿ya?, generamos un modelo, ¿no es cierto?, que ya entrenamos con el conjunto total de datos de entrenamiento y con el cual generamos una evaluación final con este conjunto de datos de prueba que quedó completamente oculto durante todo el proceso, ¿ya? De esa manera cautelamos que no se cometan, ¿no es cierto?, errores de sesgo en que nosotros estamos de alguna manera usando datos que ya usamos para entrenar en alguna parte del proceso para probar los resultados. Y bueno, entonces esquemáticamente nosotros aquí tenemos lo que hicimos respecto a esto para el conjunto que usamos para la red Fully Connected, este conjunto de 732.000 datos quedaron en 60.000 datos para la prueba final y 632.000 datos para entrenamiento. En el caso del conjunto de datos que usamos para la red, ¿no es cierto?, convolucional de una dimensión y la red LSTM, fueron 45.000 datos de prueba y 500.000 datos de entrenamiento, ¿ya? Para medir el desempeño, ¿no es cierto?, usamos las métricas que les comentaba de error tradicional, más, ¿no es cierto?, error cuadrático medio y R2, y calculamos un baseline, un modelo base contra el cual, ¿no es cierto?, comparar el desempeño para decir, ¿no es cierto?, si estamos funcionando mejor o peor que algún punto de referencia. En este caso, nuestro punto de referencia, ¿no es cierto?, son las estimaciones de concentración de cobre del modelo de largo plazo, ¿no es cierto?, con respecto a la estimación del modelo de corto plazo, ¿ya? El esquema que ya les había comentado previamente, ¿ya? Y entonces, bueno, aquí está un detalle de toda la experimentación, no los voy a aburrir con eso, pero si se fijan, probamos una gran cantidad de valores de parámetros de número de neuronas, cantidad de capas ocultas, funciones de activación, ¿ya?, valores de dropout, y otra función que no comenté acá, que son los optimizadores, que tienen que ver con una función, ¿no es cierto?, que se encarga de la parte de optimización en este proceso de entrenamiento de los modelos, ¿ya? Y bueno, aquí vimos, ¿no es cierto?, que dependiendo de la cantidad de capas, ¿no es cierto?, había un cierto comportamiento, y así con cada uno de los distintos parámetros. En el caso de las redes convolucionales, aplicamos distintos tamaños de filtro, que es la cantidad de datos, ¿no es cierto?, que se analiza, distintos tamaños de kernel, distinto número de capas, distintas funciones de activación y también distintos optimizadores, y también nosotros fuimos viendo cómo iban evolucionando los valores de los datos.
En el caso, ¿no es cierto?, de las redes recurrentes, probamos también con distinto número de neuronas, distinto número de capas ocultas, distintos valores de dropout, y aquí también para las redes recurrentes también es posible definir un dropout recurrente, el cual también probamos distintos valores para ver su impacto, ¿ya? Y bueno, finalmente, ¿no es cierto?, aquí lo interesante, llegamos a esta prueba final, donde probamos, ¿no es cierto?, cómo funcionaba en este primer caso, ¿no es cierto?, los parámetros óptimos para la red fully connected. Los valores óptimos fueron, ¿no es cierto?, de 700 neuronas, 3 capas ocultas, función de activación sigmoide, un dropout de 0.1 y el optimizador nada. ¿Ya? Aquí, bueno, fue como se construye entonces la red, ¿no es cierto? Y finalmente, este es el caso para la configuración final de la red convolucional, 500, valor de filtro 512, tamaño kernel 3 capas, función de activación sigmoide, optimizador NADAM. Y en el caso de la red recurrente, número de 500 neuronas, 2 capas ocultas, sin dropout, normal, pero con un dropout recurrente 0.4, función de activación tangente hiperbólica. También hay una activación recurrente en este caso sigmoide y el optimizador NADAM. Y bueno, los resultados numéricos, ¿ya? Fíjense que nuestro baseline, como les comentaba, ¿no es cierto?, es el valor de estimación sobre los datos de prueba que teníamos del modelo de estimación de largo plazo, ¿ya? Que nos da un error cuadrático de 0.24, mientras nuestra red neuronal, en términos de error cuadrático, nos dio un valor de 0.19. Eso implica, esto fue súper interesante para la empresa, una mejora de 20% en términos del desempeño, ¿ya? Pero esto fue aún más potente con los modelos más sofisticados. Fíjese que aquí tenemos las estimaciones de la red convolucional, ¿no es cierto?, de una dimensión y del STM, y logramos, ¿no es cierto?, mejora mucho más potente. Logramos, ¿no es cierto?, bajar el error cuadrático a 0.14, ¿ya? Y con valores que están sobre el 35% de mejora, lo cual, ¿no es cierto?, en términos de lo que habíamos comentado antes, el impacto que significa tener un menor error en la estimación es tremendamente potente para el desarrollo de proyectos mineros, ¿ya? Entonces, bueno, algunas conclusiones de este trabajo. Como se queda, bueno, todo este trabajo se basó, ¿no es cierto?, en una revisión previa de la literatura. Nosotros hicimos una revisión bastante detallada, vimos que increíblemente para lo relevante del tema se había hecho poco trabajo en términos de Machine Learning. Este trabajo se desarrolló entre 2021 y 2022, poco trabajo en Machine Learning y muy poco en Deep Learning. Así que esta es un área muy interesante para continuar trabajando haciendo investigación. O sea, acá ningún trabajo había abordado, ¿no es cierto?, también el definir un esquema, ¿no es cierto?, de comparación de resultados. Eso también es bien interesante. Encontramos distintos trabajos que hacían, se contrastaban contra un baseline, pero no se contrastaban con otros trabajos. Nosotros aquí también, fíjense, en esta metodología que definimos de evaluación, tratamos de hacer un esquema que pueda ser más generalizable, que después otros investigadores que quieran trabajar, que plantear, ¿no es cierto?, a lo mejor algunos otros modelos, algunas variantes, pueden utilizar este esquema para poder hacer, ¿no es cierto?, un contraste más general, ¿ya? También fue muy interesante que a través de este procesamiento de datos que realizamos, ¿no es cierto?, podemos procesar la información de estos modelos de largo plazo y corto plazo para implementar estos modelos, ¿no es cierto? Y particularmente destacaría, ¿no es cierto?, este esquema de inclusión de nuevos vecinos en esta circunferencia, en esta vecindad, para poder aprovechar de manera, como vemos, muy efectiva modelos de redes convolucionales de una dimensión y redes LSTM. ¿Ya? Ya, como conclusión final, ¿no es cierto?, podemos ver que estos resultados nos muestran que las estimaciones generadas por métodos geoestadísticos, que es lo que genera igualmente el modelo de largo plazo, en combinación con estos modelos de Deep Learning, ¿no es cierto?, podemos con ello obtener importantes mejoras en la estimación, y que, ¿no es cierto?, nos validó la hipótesis de trabajo que tuvimos a lo largo de todo el proceso. Y que además contar, ¿no es cierto?, con un buen esquema para poder hacer un contraste de los distintos modelos es algo muy interesante. Finalmente, destacamos que nuestro modelo LSTM obtuvo los mejores resultados y algo interesante, este modelo de red de una dimensión, si bien es más complejo que las redes fully connected, en términos de tiempo de cómputo, es más eficiente que las redes LSTM y obtiene resultados competitivos. Por lo tanto, también hay un trade-off, ¿no es cierto?, en el tiempo de ejecución que tiene, ¿no es cierto?, poder entrenar estos modelos y respecto de, ¿no es cierto?, la ganancia en términos de la disminución de error. ¿Ya? Y bueno, aquí hay una serie de cantidad de trabajos futuros que se pueden desarrollar, que a lo mejor a algunos de ustedes les puede interesar, ¿ya?
por ejemplo, hacer un análisis mucho más detallado de hiperparámetros buscados en los modelos, combinar distintos tipos de modelos, ¿no es cierto? Evaluar, esto lo hicimos sobre cobre, evaluar sobre otros yacimientos, evaluar sobre otros tipos de minerales, ¿ya? Estimar, por ejemplo, también para casos en que solo contamos con información de modelo de largo plazo, ¿ya? Probar otras configuraciones en los vecinos. El tiempo no nos dio para probar otro esquema, ¿no es cierto?, de poder ver posibilidades de nuevos vecinos. Ahí también hay bastantes cosas interesantes. Y quizás también desarrollar un framework más completo, más robusto, ¿no es cierto?, para poder validar resultados de esta investigación. Y bueno, eso era lo que quería compartir. Muchas gracias por la atención. Pedro, genial tu presentación, aprendí muchísimo, muchas gracias. Habían varios truquillos ahí que sacaste bajo la manga, ¿eh? Sobre todo, Sí. lo que más me sorprendió fue ver el STM en datos estáticos. Entonces, eh, como un conejo de sombrero, digamos, sacaste esta idea de los puntos, un muestreo alrededor, usaste una burbuja, parece, porque hablas de un punto central. ¿Nos podrías dar más detalles de esa lógica, por favor? La construcción de los nuevos vecinos. ¿Mm? Sí, efectivamente, lo que hicimos fue, ¿no es cierto? Porque lo que estábamos era, justamente como dices tú, ¿no es cierto?, generar una secuencia de datos, ¿ya? Entonces, le dimos algunas vueltas y como esto tiene una configuración, ¿no es cierto?, geográfica, ¿ah? Finalmente esto viene este modelo de bloques que comentábamos, ¿no es cierto?, que nosotros sabemos la posición en los tres ejes, X, Y, Z, y tenemos un nodo que está acá, otro nodo que está al lado, otro nodo que está arriba, otro nodo que está al otro lado. Entonces, y que bueno, de alguna manera también es la intención es que se hacen los modelos geoestadísticos, ¿ah? Cuando hacen esta extrapolación, ¿ya? Se basan justamente en ver, ¿no es cierto?, los nodos adyacentes, ¿ah?, para poder hacer la extrapolación, ¿no es cierto?, de lo que hay entre medio, ¿ya? Entonces, en ese sentido dijimos, ¿cómo podemos alimentar, ¿no es cierto?, estos modelos con una secuencia que tenga sentido? ¿Ah? Entonces dijimos, efectivamente, la secuencia debería ser aquello que está adyacente, ¿ya? Ahora, esto no es lineal tampoco, porque, ¿no es cierto?, pensamos en términos, ¿no es cierto?, si nos estamos en términos físicos, ¿no es cierto?, esto en realidad debería ser una suerte de, ¿no es cierto?, circunferencia que rodea el punto, ¿ya? Entonces, de esa manera, lo que definimos fue, nosotros a partir de esta idea así de nodos de bloques, ¿ya? Nosotros sabemos posiciones de X, Y, Z, entonces medimos las distancias euclidias entre cada uno de ellos, ¿no es cierto?, y definimos, ¿no es cierto?, entonces lo que queda en la configuración más próxima, ¿ah?, que finalmente son los 18 bloques que están alrededor. Claro, ya que mencionas esto de la linealidad, digamos que no son lineales, Sergio pregunta en el chat, dice, ¿sirvió algo el R cuadrado? Puesto que está mostrando tres métricas, ¿cierto? Pero Sí. yo creo que esta tiene que ver con el tema de la linealidad, digamos. ¿Cómo interpretas tú el R cuadrado y esa mejora sustancial que obtuvieron? Sí, la verdad es que bueno, las métricas las consensuamos también con la empresa, ¿ah? Eran métricas que también les interesaba a ellos de alguna manera evaluar. Bueno, en este caso el término, ¿no es cierto?, del R cuadrado tiene que ver con que en la definición tradicional, ¿no es cierto?, cuánto de realmente la variación, ¿no es cierto?, de los valores se explica por el modelo que tú estás generando, ¿ya? Entonces, en ese sentido también nos da una óptica distinta y de hecho tuvimos ahí una mejora de alrededor del 40%, ¿ah?, en términos de esa explicación del modelo, ¿ya? Pero en este caso, ¿no es cierto?, nosotros nos enfocamos más en la métrica dura de error, ¿ah? Por eso yo hablé esencialmente de la métrica dura de error, pero efectivamente una visión que hicimos en conjunto con la empresa del conjunto de valores, ¿ah? Ok, o sea, las métricas fueron de alguna manera validadas por el experto en el dominio, digamos. Correcto, Ya. exactamente. Sí, mira, Fernando nos pregunta si realizaron validación con calidad geológica. No, no, para ser sincero, no sé. El trabajo, y esto por eso digo, este es un tema que puede continuar desarrollándose, ¿ah? Fue directamente validar los valores de concentración de cobre que teníamos en el modelo de corto plazo, ¿ya? No continuamos con el resto del proceso porque ahí, bueno, también hay un tema de lo que le interesa a la empresa y también, bueno, que Carlos terminó su tesis, ¿ah?, y ya continúa en otro tema, ¿ah? Pero no, esa validación no la llegamos a realizar. Sí. Mira, Fernando Miranda te escribe en el chat, quiere contactarse contigo, ¿ya? Al parecer está trabajando en un tema de control automático en lixiviación. ¿Ya? Así que podrías dejar tu correo electrónico en el chat, por favor, Pedro, para Sí, por que supuesto. puedan contactar. Y Alex, veo que tienes la mano levantada. Si gustas, puedes colocar tu pregunta en el chat. No, está bien, lo puedo hacer por aquí, tranquilo. Hola, Pedro. Hola, Hola, hola a ¿qué tal? todos. Muy
Se agradece este tipo de presentaciones para el carácter académico, así que gracias. Mi pregunta va un poco más relacionada con la geoestadística que hay detrás de todo esto. Bueno, primero me llamó mucho la atención cómo enlazas estas dos dimensiones, la geoestadística con el ML. No, yo no lo había visto, en realidad. Y como mi especialidad es la geoestadística, yo te voy a preguntar algo, o comentar más bien, si es que, primero, si es que hay un tipo de kriging asociado a esto, y qué tipo es, y si es posible ver un estimador de Matterhorn para este tipo de kriging que tú usaste. Ya, la primera parte, el tema del kriging, efectivamente el modelo de largo plazo que nos entregó la empresa se basa en kriging. Ya eso lo validamos con ellos, pero es un modelo que nosotros no utilizamos, sino que es un modelo que usó la empresa y que es lo que utilizó para entregarnos los datos de entrada, ¿no es cierto?, de tanto modelo a largo plazo, principalmente. Respecto a la segunda parte de la pregunta, no, ahí la verdad es que no llegamos a ese punto, para serte súper sincero. Ya. Nosotros somos Ok. informáticos, y tratamos de entrar lo más posible en el mundo de la minería, de la geología, y ahí creo que hay un nicho también súper relevante, porque como tú Sí. decías, hay muy poco trabajo hecho, hay mucho interés en la industria, nosotros detectamos eso claramente. De hecho, el trabajo que está siguiendo Carlos ahora ya en su doctorado tiene que ver con, ¿no es cierto?, profundizar más ya en la parte más de minería, él es informático de formación, pero efectivamente nos falta profundizar en eso para poder quizás sacar mucho más provecho aún de Sí. estos datos en los modelos de Machine Learning. Lo último que, para no monopolizar esto, respecto a la burbuja que hablabas con César, yo entiendo que a veces la distancia euclidiana no es la mejor, entre comillas, porque hay otros criterios como el Queen, otro criterio de contiguidad para construir la matriz de pesos espaciales. ¿Por qué la motivación de la distancia euclidiana? La verdad, ese es más mi ruido. Sabiendo que, por ejemplo, está el Spatial Lag Model, que es un modelo netamente espacial y donde está incluido endógenamente la matriz de pesos espaciales y que hace que las estimaciones sean secadas, básicamente. Y bajo algunos arreglos econométricos uno puede asociar un poquitico la matriz y hacer que no sea endógena en nuestras estimaciones. Ese problema pasa con la distancia euclidiana. Y por Total, eso me llama la atención el nicho ya. Totalmente de acuerdo, Alex. Y te digo, la motivación, así súper sinceramente, fue porque era algo que nosotros manejábamos bien, ¿ya? Algo Ok, sencillo, ok, una primera aproximación. ok. Aquí tuvimos bastante discusión en algún momento cuando estábamos desarrollando el trabajo respecto de si tratar de buscar cosas más elaboradas, y en realidad lo que vimos es que, porque buscamos literatura para poder sustentar algunas cosas desde el área informática, ahí quizás sí Ok, es un ok. gap, y claro, no estaba. Entonces, lo que tú mencionas, perfectamente a lo mejor podría ser un trabajo de continuación, ¿no es cierto?, de probar ya estas configuraciones espaciales que vienen, ¿no es cierto?, de otras áreas y ver si es que Vale, efectivamente se logra una mejora. ok. Pedro, Súper, Pedro, Pedro. Súper, volviendo a súper. la burbuja, insistiendo en la burbuja, tan interesante la burbuja. Es que No, sí, sí. mira, gran aporte este tema. Es que Sí, ese es el sueño del pibe. ¿Cuál es el mejor criterio para conformar esta matriz mira, de ponderación espacial? Eso es lo que claro, uno busca al final del cuento. Sí. cuando se veían la distancia y mencionaste la burbuja, yo implícitamente pensé que se estaban midiendo con X, Y y Z. O sea, ahora te vuelvo a hacer una pregunta más específica. ¿Las distancias se hicieron con todas las dimensiones o solamente con esas 3 dimensiones? Solo con esas tres. No Ya, fue ok. O sea, distancia explicaba, geométrica. eso explicaba por qué para mí tenía sentido la distancia euclidiana si es que vivía en 3 dimensiones, digamos, porque si eran muchas dimensiones, entonces hubiese, digamos, utilizado un razonamiento como el que está exponiendo Alex. Claro, Entonces, de todas maneras, uno podría pensar en extender toda la dimensión y ver una similitud que va más allá de la parte geográfica. Entonces, allí sería un tema que quizás podría asociar burbujas en el hiperespacio, digamos, hiperesfera, digamos. Pero claro. ya es otra. En SN, las vas a incrustar al final. Claro, sí. Sí. Bueno, ya que hay tanto interés, dice, me imagino que los datos no son públicos. Se pregunta Sergio si los datos son públicos. Sí, no, lamentablemente no. Ese, claro, es un gap que efectivamente queda, pero claro, estos son datos de producción real, ¿ya? Ujú.
Entonces, Bien. ahí nosotros agradecemos a él, y bueno, fue una colaboración mutua porque también nos señalaban de la empresa que de repente también les cuesta llegar a alguien a grupos que quieran partir en el fondo desde cero, porque de informática, entender estos conceptos, créanme que tampoco es tan sencillo, ¿ah? Y nos tomó una buena parte del tiempo, pero fue una apuesta que hicimos y que... Fue como el Lamborghini del Chino Río, ¿ah? De 0 a 100 en 3 segundos. Claro, exacto. Bueno, Oye, súper estamos, interesante los sí, comentarios. estamos, sí, 4 p.m., nos pasamos un minuto ya, pero valía la pena, créanme, estas preguntas estaban, pero entretenidas total. Así que les mando un gran saludo a todos, a la audiencia. Pedro, muchas gracias por tu conversación, tu charla, pero aprendimos muchísimo y también por la discusión que se generó. O sea, espero que siempre se genere este tipo de conversaciones, porque, digamos, hay mucho que aprender y construir. ¿Mm? Bien. Bueno, va a quedar en YouTube. Les voy a mandar después un recordatorio a las personas. Si gustan y no están en la lista, me pueden mandar, nos pueden escribir a info@achirp.com para que estemos en comunicación. Les voy a mandar un enlace con el video para que puedan estudiarlo y aprender en detalle. ¿Mm? Que estén muy bien. Muchas gracias, César. Muchas gracias a todos y Muchas todas. gracias a todos. Nos vemos. Gracias. 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 Nos vemos. Pedro, ya te escribí un correo por si acaso. Súper, vale, Fernando. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chao.